Hermanos queridos, gracias a Dios por este día. Hoy continuamos con nuestra lección de Conociendo a Dios. Estamos en la lección número 22. Quisiera que el día de hoy veamos como un repaso de lo que hemos dicho en la lección anterior, y es que Dios principalmente quiso darse a conocer al pueblo de Israel para que y pasaron por las 10 plagas en las cuales Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, pero en ese proceso Dios quiso que ellos le conozcan más profundamente. Dios quiso que el pueblo de Israel sepa, experimente quién es Él, ¿sí? También Dios se dio a conocer a Faraón, ¿sí? Que no le conocía, pero Dios utilizó esa dureza de corazón de Faraón para mostrar su poder, para mostrar que Él es un Dios soberano, que no hay nadie que pueda detenerle, mostrar la fidelidad de Dios de cumplir sus promesas con el pueblo de Israel, mostrar su gracia, mostrar su misericordia, mostrar que Él es el único que puede rescatarles, eh, así como Él es el único que puede rescatarnos a nosotros de la esclavitud del pecado por la obra que hizo su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Y Dios en su propósito quiso que el pueblo de Israel le conozca, pero también que el mundo entero le conozca, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a ver que Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, y luego de eso lo que pasa es que Dios rescata al pueblo de Israel en el Mar Rojo, ¿sí? Y también les provee de comida y de agua cuando estuvieron en el desierto. Ahora, fíjense, hermanos queridos, algunos versículos, fíjense conmigo, Romanos capítulo 3, los versículos 1 y 2, y les pido que tomen su Biblia, tomen un lugar donde puedan sentarse a estudiar. Recuerden que esto está grabado con ese propósito de que usted se siente y vaya y vea en su Biblia. Si necesita poner una pausa, hágalo, pero lo que más me interesa es que usted lea su Biblia y que vea directamente en la palabra lo que Dios nos enseña. Entonces, Génesis capítulo 3, perdón, Romanos capítulo 3, los versículos 1 y 2 dice: ¿Qué ventaja tiene pues el judío, o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Y es que Dios utilizó al pueblo de Israel para llevar a cabo su propósito de dar a conocer al mundo de su amor, de su misericordia, y utilizó al pueblo de Israel para lo que tenemos hoy día, la palabra de Dios, ¿sí? Lejos de la palabra de Dios no podemos conocerle a Él. El Espíritu Santo hoy día, acuérdense, Dios mismo, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios mismo utiliza su palabra para enseñarnos, para mostrarnos que somos pecadores y para salvarnos, para mostrarnos lo que Dios ya ha hecho, ¿sí? Entonces, eh, eh, fíjense conmigo también en Isaías capítulo 43, los versículos del 9 al 12. Isaías 43, los versículos del 9 hasta el 12. Dice: Congréguese a una todas las naciones y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos y justifíquense, oigan y digan: verdad es, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis, creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo, Jehová, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Cuán importante es ver esto. Fíjense el versículo 12. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros, pues,
sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios, ¿sí? El pueblo de Israel pasó por esta circunstancia porque Dios soberanamente quiso utilizar esto para mostrar su amor, para mostrar su soberanía, mostrar su poder, mostrar que fuera de Él no hay otro Dios. ¿Sí? Ahora, acompáñenme a Éxodo capítulo 13 y vamos a ir leyendo este pasaje. En Éxodo capítulo 13, eh, fíjense conmigo cómo Dios guía al pueblo de Israel de una manera especial, ¿no? Fíjense conmigo en Éxodo capítulo 13, los versículos del 17 al 22. Dice, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. Y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. ¿Sí? Ahí está el verso 20. Fíjense lo que dice el verso 21 y 22. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Eh, Aproximadamente la gente que salió de Egipto, la referencia que nosotros tenemos era que eran más de 600,000 hombres, más sus mujeres, más sus hijos. Estamos calculando de un aproximado de 2,5 millones de personas que salió de Egipto en la última plaga, ¿sí? Después cuando Dios dice que va a matar al primogénito de la nación de Israel, a cada uno, ¿no? Y los israelitas que tenían que, por fe, confiar en la palabra de Dios, hacer el sacrificio del cordero, la inmolación del cordero, inmolarlo, perfecto, y poner la sangre en los dinteles de la puerta y el, eh, el primogénito no moría la noche que pasó el pueblo, Dios por el pueblo de Israel ahí en Egipto, ¿no? Sí. Después de esto, Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto. Faraón le dejó ir porque Dios hizo esto, ¿no? Entonces, ellos le conocieron, pero todo el mundo a través de este suceso también le conoce que Él es Dios soberano. Ahora, fíjense que Dios, por medio de la nube y por la columna de fuego, guiaba a Israel, les llevaba. Una de las cosas más importantes que nosotros vemos a través de la Biblia es que Dios quiere que el hombre dependa en Él. Sí, el problema del pecado del hombre fue que quiso ser independiente de Dios. Cuando Adán deliberadamente escogió tomar del fruto de la ciencia del bien y del mal, dijo Dios no te necesito. Lo mismo, la misma actitud que tuvo Satanás cuando él quiso ser Dios, quiso tomar el lugar de Dios. ¿Ya? Ahora, la nube y el pilar de fuego guiaba a los israelitas en el día y en la noche, ¿sí? Y eso es otra manifestación de su amor, de su grandeza, de su gracia, también de su poder, ¿sí? Que Dios estaba haciendo fácil para que los israelitas confiasen en Él, ¿sí? Estaba ahí presente. Él sabía cuán débiles eran, eh, cuántas preguntas habían, ¿sí? Pero él, de una manera amante, llena de gracia,
es paciente con ellos, ¿sí? Y les lleva a un punto hasta el Mar Rojo. Ahora, fíjense en el capítulo 14, y aquí vamos a ver los primeros 4 versículos. Habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-hahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal-zephón. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra de el desierto, los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. ¿Ya? Ahí hasta el versículo 4. Sí, Dios eh, quería que el pueblo de Israel experimentara una comunión íntima con Él, le conozca, que sepan que solamente podían confiar en Él. Él se había dado a conocer a ellos le habían visto, más bien dicho, habían visto las grandezas que él hizo al sacarlos del pueblo de Egipto, ¿no? Pero aún así faltaba que ellos creyesen y Dios sabía que que estaban dudando, pero otra vez sigue Dios haciendo el plan soberano que él tiene de sacarles de la esclavitud de Egipto para que sean de él. Siempre el plan ha sido ese, ¿no? Como leímos en 2 de Timoteo, siempre el plan ha sido que el hombre le conozca a través de la obra de Jesucristo. El Cordero en el sacrificio, en la Pascua, refleja o es una figura de Jesucristo. Juan el Bautista dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en Juan 1:29. Fíjense, cuando Juan el Bautista dijo esto, se estaba refiriendo a este evento cuando el pueblo de Israel, al celebrar la Pascua, salieron del pueblo de Israel, fueron libertados de la esclavitud de Egipto. Cuando una persona conoce la obra de Jesucristo y cree en ella, es libertado de la esclavitud del pecado, ¿sí? Juan capítulo 1 y el versículo 29 dice lo siguiente. Juan capítulo 1 y el verso 29 dice, y el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahora, sigamos leyendo en Éxodo porque Dios, que revela su grandeza al pueblo de Israel, quiere que sepan que solamente pueden confiar en Él. Regresemos a Éxodo capítulo 14 y fíjense lo que dicen los versos del 5 al 9. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro, y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto, y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Versículo 9. Siguiéndolos, pues, los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-hahirot, delante de Baal-zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado a los hijos de Israel, alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras de ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Qué interesante que Dios endurece el corazón de Faraón para que lo siga, ¿no? Y otra vez vimos nosotros eso en el verso 3, que Dios iba a ser glorificado en esto. Ahora, sigamos leyendo. Versículo 10. El versículo 11 y el verso 10 ya leímos. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has
sacado para que muramos al desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Otra vez, el pueblo de Israel no conocía a Dios, había escuchado de él, pero no le conocía y no le creía, imagínense. Preferían estar de esclavos en Egipto que, eh, que servir a Dios, que conocerle a Él, porque no le conocían, ¿sí? Querían quedarse con lo que conocían y eso es la esclavitud, una vida separada de Dios, una vida lejos de Él, ¿sí? Pero porque no le conocían, decían esto, ¿no? Y Dios se iba a dar a conocer, así como cuando leemos nosotros esta historia y a través de toda la escritura, eh, necesitamos saber que es verídico, que es una historia fidedigna de lo que pasó. Y Dios, en su soberanía, utilizó a más de 40 hombres para escribir toda la Biblia y tener nosotros un registro histórico de la obra de Dios. Sí, solamente el Espíritu Santo nos deja ver, nos da a conocer esto y nos enseña. Fíjense los versículos 10 hasta el 12. El 12 dice, lo que leímos, ¿no? No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios. Sí, ese déjanos servir a los egipcios es que estaban ellos sin darse cuenta, sin pensar correctamente que estaban siendo esclavos del pecado, ¿no? Esclavos de Egipto. Eh, Fíjense conmigo al seguir leyendo los versículos 13 y 14. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Otra vez, el pueblo se queja y Dios no cambia su plan de rescatarlos. Sí, es interesante que, que cómo Dios obra aquí. Fíjense. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, no temáis. Versículo 13. Estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Lo que él dijo es muy importante. No temas. Vean lo que Dios va a hacer, la salvación que viene de él. Sí. Eh, no había absolutamente ninguna opción que los judíos o los israelitas puedan salvarse de los egipcios. Sí, en ese momento frente al Mar Rojo no había la posibilidad de aprender a nadar, no había la posibilidad de armar barcos. Estaban sin esperanza en cuanto a su propia vida. Los judíos estaban en sí mismos desamparados. Pero por eso, otra vez, Dios les pone en una situación en la que solamente Él les puede salvar y ahora les tocaba ver lo que Dios iba a hacer. ¿Sí? Dios mismo orquestó esto para que Faraón le siga, ¿ya? Sí, y esto es tremendo, o sea, que Dios es el único que puede salvarnos, lo hemos visto varias veces hasta en este estudio, hemos visto eso con Adán y Eva, eh, cuando pecaron, solamente Dios podía salvarlo. Lo hemos visto con Caín y Abel, cuando Abel fue aceptado por el sacrificio que hizo en base al cordero y Caín rechazado. Vimos esto también, que solamente Dios podía salvar a Noé y a su familia del diluvio. Solo Dios también podía salvar a Isaac cuando él fue atado en el altar y su padre con el cuchillo iba a degollarlo. ¿Sí? Solamente Dios que proveyó el sacrificio en lugar de Isaac, solamente Dios que proveyó el sacrificio en lugar del primogénito de los hijos de Israel, de la muerte del primogénito,
Y solo Dios podía proveer la manera de que los israelitas sean libertados de la esclavitud de Egipto. ¿Sí? Cuando nosotros vemos esto, también vemos que es posible conocer a Dios a través de su palabra y nos deja ver, como Él dice, fíjense lo que dice el verso 13 de Éxodo 14. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Y Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Ahora, esto es muy importante porque cuando habla acerca de esa palabra, tranquilos, tiene que ver, y vosotros quedaré en silencio. No tenían nada que hacer, sino él iba a hacerse cargo, como en la salvación del hombre. El hombre no puede salvarse por sí mismo. Dios mandó a su Hijo Jesucristo. Dios pagó por nuestros pecados y no había ninguna cosa que nosotros hayamos podido hacer para merecernos el amor de Dios. Dios nos amó sin merecernos nosotros y dio su vida por nosotros. Sí. Y este cuadro tan importante de lo que pasó con Israel también nos muestra a nosotros lo que pasó con un creyente el momento que nació de nuevo, que creyó. ¿Sí? Solamente Dios puede salvar al mundo. Entonces, sigamos leyendo. Fíjense lo que dice el verso 15 hasta el versículo 18. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros, en su gente de a caballo. Sí, sigo leyendo. Versículo 18, hasta ahí. Sí. Sabrán todos quién es Jehová. Dios había prometido rescatarles y Dios les iba a rescatar. Sí, este es un cuadro físico de lo que pasó en nuestras vidas también. Igual que los israelitas, nosotros estábamos en una gran necesidad. Sí. Eh, eh, Si vemos el pecado, lo que hace nos separa de Dios, ¿sí? Las cosas que no queremos hacer, esas hacemos, igual como Pablo dijo en Romanos capítulo 7, ¿sí? Igual que Moisés, seguía a la gente llorando, pidiendo ayuda, y Dios lo que les dijo es que caminen, ¿no? Que sigan. ¿Por qué sigues clamando a mí por ayuda cuando yo ya te he dado la ayuda, ya te he dicho lo que tienes que hacer? Lo que quiero es que confíes en mí, que creas en lo que Dios ya ha hecho, ¿no? Sí, ya solamente que confíen en Él y que sigan adelante. Por eso dice eh, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y qué importante es esto, ¿no? Fíjense conmigo, hermanos amados, que en nuestra vida cristiana también es lo mismo, ¿no? Dios ya nos ha dado todo perteneciente a la vida y la piedad, dice Primera de Pedro, y a nosotros nos toca conocer y descansar en lo que ya tenemos en Cristo Jesús. Nos toca vivir una vida en base a la dependencia de Él y eso solo es posible al conocerlo. Entonces, Dios, que es soberano, también orquesta en nuestras vidas necesidades en las cuales nosotros podemos conocerle más profundamente. Entonces, hay un autor, Miles Stanford, que decía, benditas necesidades, ¿cuánto las necesitamos? Porque solo ahí conocemos de nuestro Dios. Entonces, fíjense lo que dice Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3.
Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, y por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Y habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, eh, eh, verso 5, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Básicamente le estaba diciendo, por conocer a Dios, por todo lo que son, dependan en Él, que el Espíritu Santo controle sus vidas y refleje su fruto en su caminar diario, ¿no? Entonces, sigamos viendo en Éxodo, regresen conmigo a Éxodo 14 y fíjense lo que dice los versos del 19 hasta el 22. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo, la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Sí, otra vez. Dios soberano, Dios hizo esto de rescatar al hombre del pecado, de rescatar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, y Dios les estaba mostrando que la manera de relacionarse con Él era en dependencia, es en confianza a su palabra. Él es el único en el que podemos confiar, es digno de nuestra confianza. Y lo que dice aquí, el pueblo de Israel y el pueblo de Egipto no se unieron en ningún momento porque Dios separaba de ellos con la columna de nube y no se podían acercar. Ahora, qué importante es que Dios también les daba gracia al pueblo de Israel. Se quejaron, querían regresarse, pero aún así Dios hace su plan soberano de darse a conocer a Él y de salvarnos, ¿sí? Como a nosotros. Si hubiera sido por nosotros mismos, nunca veníamos a Dios. Él nos trajo, el Espíritu Santo nos mostró nuestra necesidad de Él. El Espíritu Santo nos arrastró a Dios mismo por la obra de la cruz. Sí, sigamos leyendo Éxodo 23, capítulo 14, del 23 hasta el 29. Fíjense lo que dice aquí. Y siguiéndolos, los egipcios entraron tras de ellos hasta la mitad del mar, y toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Acuérdense que cuando el pueblo de Israel salió, también la gente les daba joyas y Dios utilizó para dejar al pueblo de Egipto sin nada. Ahora, fíjense lo que va a pasar con la caballería, con el armamento, con el mismo faraón. Fíjense lo que dice. Y siguiéndoles los egipcios, entraron tras de ellos hasta la mitad del mar rojo, del mar, y toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció, a la vigilia de la mañana, que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios. Y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová
pelea por ellos contra los egipcios. No dijo Dios que él se iba a glorificar, no dijo Dios que él endurecería el corazón de Faraón para él llevarse la gloria. Y aquí está. Ahora ellos mismos decían, huyamos de ellos porque Jehová pelea por ellos. ¿Sí? Entonces, fíjense lo que dice el verso 26. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas se vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza y los egipcios al oír se encontraban con el mar y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por un muro a su derecha y a su izquierda. ¿Sí? Dios simplemente hace su misericordia. No hay nadie más que Él que pueda rescatar al pueblo de Israel y no hay más como Él que puede rescatar a un hombre pecador como usted y como yo de la esclavitud del pecado por la obra de su Hijo Jesucristo para hacernos de Él. Sí, tanto los israelitas no conocían a Dios, pero Dios se dio a conocer. Él dio el primer paso, ¿sí? Como lo que hizo con nosotros también. Pongan una señal aquí en Éxodo capítulo 14 y veamos un momento lo que dice Hebreos capítulo 10 y el verso 31. Hebreos 10, 31. Dice, dice aquí, Hebreos 10, 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Qué tremendo. No hay otra cosa que estar peleando con Él y al no conocerle, eso es lo que hacemos. Sí, eso es lo que hace el hombre sin Dios. Y lamentablemente eso es lo que hace el cristiano que no le conoce, que anda en la carne. Cuando nosotros andamos en la carne, estamos peleando con Dios. Gálatas capítulo 5 y el verso 17 muestra lo que es el problema de la lucha espiritual. La lucha espiritual es por controlar el alma. La carne, que es esclava del pecado, quiere controlar la mente, voluntad y emociones y pelea contra el espíritu, ¿sí? Porque el espíritu lo que hace es que nos atrae a él, ¿sí? Y lo que quiere Dios es que el hombre dependa en el Espíritu Santo, le conozca, dependa en él, ¿no? A menudo nosotros escuchamos especulaciones acerca de por dónde fue que los israelitas cruzaron el Mar Rojo. Algunos dicen que realmente no cruzaron el Mar Rojo, sino simplemente un área donde era bien bajito, ¿no? Eh, pero aún así, si eso hubiera sido el caso, qué Dios tan soberano de que mató a todo el ejército de Egipto en un charco de agua, si es que es así, ¿no? Pero no, sí hay un recorrido por donde pasaron ellos y lo que Dios hizo, ¿no? Entonces, lo que dice en la Biblia, ahí es verídico, eso es lo que pasó. Ellos pasaron el Mar Rojo en la noche y pasaron por el camino en seco, junto con sus hijos, con sus animales, con su ganado, todo pasaron ellos en el Mar Rojo, ¿sí? Ahora, ese lugar iba a ser el lugar de muerte y Dios utilizó eso para rescatarles, para salvarles. Ahora, fíjense conmigo de vuelta en Éxodo capítulo 14, los versos 30 y 31. Dice, así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar,
Y vio Israel aquel gran hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Sí, qué interesante que ahí fue un cuadro físico de que los israelitas pudieron ver a aquellos que eran sus amos muertos, ¿sí? Cuando una persona, un creyente, ve lo que le pasó en Cristo Jesús, que ya ha muerto a la esclavitud del pecado, que el hombre viejo fue crucificado, como dice Romanos capítulo 6 y el versículo 6, también puede ver que ahora somos para servirle a Dios, a Él, en todo lo que hacemos, ¿sí? Solamente al conocerle y por el poder del Espíritu Santo es posible servir a Dios, es posible hacer su voluntad. Él nos salvó, Él también nos da el crecimiento y Él nos capacita para vivir la vida cristiana diariamente. Sí, hermanos queridos, hasta aquí vamos a dejar en esta semana y la próxima semana continuamos en esta lección 22 y vamos a continuar con el capítulo 16 de Éxodo. Entonces, les invito a que lean todo el Éxodo una o dos veces. Lo va a disfrutar muchísimo, ¿no? Yo estoy contento estudiando con ustedes y gracias a Dios por su palabra que nos enseña más de él. Saludos, hermanos queridos.